Buenos días. Desde el proyecto Memorias en la 9, hoy traemos una invitada súper especial que nos va a hablar de todo este tema del conflicto y de memorias. Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, te, te pregunto, pues cuéntanos a todos cuál ha sido tu formación académica, toda tu parte profesional con todo este tema de memorias, ¿qué has tenido que ver en eso? Mira, yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia. Desde mis prácticas profesionales trabajé en Telemedellín, estuve allá 16 años y casi que por cosas de la vida todo el enfoque eh, en todos los programas que hacía tenía muchísimo que ver con derechos humanos. El solo hecho de recorrer la ciudad, cada rinconcito de la ciudad durante todos estos años, hacía que escuchara de manera constante un montón de historias que, que se quedaban de alguna manera como en mi mente y en mi corazón, porque eran historias constantes, repetitivas. Cada vez que íbamos a hablar simplemente de cómo nació el barrio, había una historia de violencia detrás, había una historia de desplazamiento, había una historia de violencia familiar, había una historia de es que me mataron a mis hijos y tuve que salir corriendo. Entonces empecé a descubrir que también somos hermanos eh, precisamente por ese tipo de cosas que han acontecido en el país y en la ciudad y, y me empecé a enfocar un poquito en eso, me empecé a enfocar un poquito en derechos humanos, me fui a hacer un curso en derechos humanos y muchos de los programas que hice, en particular uno, me permitieron narrar ese tipo de historias, narrar y obviamente pues escuchar ese tipo de historias. Entonces, por eso decidí enfocarme un poquito como en el tema, porque siento que la memoria no es un asunto exclusivo de las víctimas. La memoria es un asunto de todos, es un asunto del gobierno, pero también es un asunto de la población civil. Todos tenemos que, de alguna manera, contribuir a eso. La memoria tiene que ver con el recuerdo, ¿cierto? Y eso tiene que ver para que uno no solo para no olvidar al que se fue, no solo para olvidar como todos los daños que nos han hecho, sino para de alguna manera contribuir a que no se repita, a que no vuelva a pasar, a que haya justicia. Entonces siento que una de las cosas de la memoria tiene que ver fuertemente con la empatía. Entonces siento que también por eso estoy ahí y supongo que ustedes también, trabajando pues como este tipo de temas. Sí, la verdad estás en todo lo correcto. Listo. Primero que todo, buenos días. Ya que yo te quería preguntar, ya que acabas de enfocarte un poco más en el tema de la memoria, nos acabas de dar como un significado similar. ¿Tú qué piensas que es la memoria y esta cómo se construye? Pues mira, la memoria yo creo que básicamente lo que busca es generar conciencia sobre esos hechos que de alguna manera han vulnerado los derechos humanos. Básicamente, la memoria también lo que pretende es un poquito buscar esa justicia, buscar la no repetición. La memoria yo siento también que es como el pilar fundamental para que no se nos olvide no solo las personas, sino los hechos también como tal, ¿cierto? La memoria es fundamental también para la búsqueda de la verdad y esa búsqueda de la verdad ayuda a la sanación de las personas que pasaron por alguna atrocidad, que son muchas, ¿cierto? Que son secuestros, que son desapariciones forzadas, que es el desarraigo obligado de su territorio. Entonces la memoria es fundamental porque, porque también ayuda a saber la verdad. Yo digo
a mí se me murió mi papá hace 9 años y yo siempre decía, yo lo pude llorar, yo le pude llevar flores, yo pude tomar decisiones, yo lo cremé, yo lo lloré, pero esta gente necesita saber la verdad, porque el dolor es mucho más profundo, ¿cierto? Entonces esta gente necesita saber por qué se llevaron a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, dónde están, por qué le hicieron lo que le hicieron. Entonces parte de construir la memoria también es buscar esa verdad para que si bien esas heridas sanen un poco, porque no van a terminar de sanar nunca, por lo menos sean como más llevaderas. Entonces, la memoria es fundamental por eso, para poder preservar también la vida de ese ser, que no es un número, como siempre nos dicen, o sea, hay alrededor de 9 millones de víctimas en el país del conflicto armado, pero entonces no son 9 millones de víctimas, es Felipe, que era el hermano de fulanito y que llevaba la obligación y que le ayudaba a su mamá, o que tenía un hijo, o es María, o es José, o sea, son personas con nombres, con apellidos, de carne y hueso que se fueron, y que si bien hacer todos estos actos simbólicos de memoria no los va a devolver a la vida, por lo menos les va a devolver un poco la dignidad a sus familias. Ya que para ti, de todo lo que has estudiado y todo a lo largo, para ti, ¿qué es conflicto armado y cómo se puede catalogar? Pues mira, un conflicto armado, como su nombre lo dice, ¿cierto? Es una confrontación armada entre dos grupos. Puede ser como dos grupos de personas, puede ser dos estados, muchos países incluso, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los grupos armados se dan sobre todo por diferencias de intereses, por diferencias de pensamiento, se da por cuestiones políticas, como en el caso de Colombia, por cuestiones territoriales, también como acá, por ganas de poder, de dinero, de narcotráfico. Un conflicto armado es esa confrontación que se da pues como entre dos partes. También por cuestiones religiosas, bueno, hay muchos enfrentamientos y inicialmente muchas de estas guerras empiezan por simples inconformidades, pero después van mucho más allá con intereses un poco particulares que terminan metiendo a toda la población civil pues como en la mitad y vulnerando todos sus derechos. Sí, sí, gracias. ¿Y tú cómo crees que que esto ha repercutido en las dinámicas sociales en Medellín? Todo este tema del conflicto armado. Pues yo siento que ha repercutido en todos los campos, incluso en todas las personas que vivieron o no directamente el conflicto. La ciudad, pues, al igual que el país, yo no creo que haya un solo municipio que se haya visto ajeno a esta situación. Como te digo, en Medellín, cuando uno recorre todas sus comunas, todas sus laderas, se da cuenta que es una historia permanente, que es una historia constante. La mayoría de muchos de estos barrios, sobre todo en las comunas 1, 2, 3, en la 6, en la 7, en la 4, empezaron a surgir por personas que llegaron desplazadas de otras ciudades del país. O sea, nosotros hemos sido permeados de una manera atroz. Puede ser antes por el narcotráfico, ¿cierto? Que fue un tema que realmente nos agredió a todos de alguna manera, viviéramos o no en la ciudad. Medellín ha sido una ciudad que, si bien ha sido permeada por todo esto, también siento que ha sido fortalecida por todo esto, porque lo que han tratado de hacer todas las asociaciones de mujeres, todos los gremios, es
intentar que eso no se repita a través del arte, ¿cierto? A través de otras propuestas sociales, a través de la generación de microempresas, a través de muchas asociaciones, incluso de personas que han sido vulneradas y que no quieren que se repita. Entonces, pues Medellín ha sufrido el conflicto, sí, más que otras ciudades, pero se ha sabido levantar a punta de, yo siento que de esfuerzos muy colectivos, pero de esfuerzos también muy particulares. No sé, de actos también como, si hablamos de memoria, ¿cierto? De actos donde lo que quieren es no repetir y que no se repita las cosas que les pasó a ellos. Muy bien, la verdad, pues un tema bastante interesante. Y ya que hablemos de cifras, ahí sí, ahorita mencionaste que hay alrededor de 9 millones de víctimas, pues, de personas afectadas por el conflicto, pero hay una cifra concreta que pues, nos digas tantos así firme que sean víctimas del conflicto en las últimas décadas, pues. Pues mira, no me quiero poner a inventar, o sea, cuando te digo, son alrededor de 9 millones de cifras, lo que pasa es que es muy difícil discriminarlas, ¿cierto? Sobre todo porque el proceso que estamos viviendo en estos momentos apenas está vislumbrando la cantidad exacta. ¿De qué proceso hablo? Cuando se creó la Comisión de la Verdad en el 2017, después de que el gobierno haya firmado el pacto de paz con las FARC, empezaron a surgir un montón de cifras y de números adicionales, porque es que la gente tenía miedo de hablar y sigue teniendo miedo, porque es que no estamos en posconflicto, seguimos en conflicto, a pesar de que muchas personas se hayan desmovilizado, a pesar de que muchas personas hayan dejado no solo la guerrilla, sino los grupos insurgentes, seguimos en conflicto, es una verdad, es una realidad que no podemos negar. Entonces las cifras todos los días van creciendo. ¿Cierto? Esta Comisión de la Verdad ha logrado precisamente eso, o sea, como que la gente se empodere un poquito, deje el miedo también, escuche que hay historias como la de él, se empiece como a confrontar y a decir, yo tengo que hablar para que no le pase a otro. Entonces es muy difícil hablar de cifras y sobre todo cuando la cuestión no es de un solo delito, ¿cierto? Entonces aquí hay desapariciones forzadas, aquí hay secuestros, hay masacres, hay minas antipersonas, hay torturas, hay falsos positivos, hay en un territorio tan amplio como el de Colombia, con casi alrededor de 50 millones de habitantes. Y lo que yo les decía ahorita, de alguna manera todos hemos sido víctimas, o sea, de alguna manera muchos somos privilegiados y no hemos tenido pues como un muerto, un desplazamiento, cosas terribles, atroces, pero que psicológicamente obviamente nos hemos visto afectados. No te puedo hablar pues como de cifras, pero gracias a todo este proceso de reconciliación que se está dando, gracias al proceso de paz en el que yo creo, en el que tengo esperanza, a pesar de todo, a pesar de los desmanes del día a día, gracias a este proceso, pues todos los días nos estamos dando cuenta que la cosa fue y es mucho peor de lo que imaginamos. Entonces, realmente no me atrevería a hablar pues como de cifras porque no somos cifras, es lo que les decía ahorita. O sea, más que decir 10 millones, 20 millones, pucha, es que detrás de esa personita que desaparecieron hay una familia de 10 personas. Entonces no es una, son 10. ¿Sí me entienden? Entonces, creo que todos somos víctimas de alguna manera. Muchas gracias, Jack. Esperemos que todo esto salga prontamente a la luz y podamos ver la verdad de todo lo que sucedió. Ya que de toda tu trayectoria, de tantos años trabajando en esto, de tantas historias dolorosas que sabes,
¿hay alguna que te haya marcado tan profundamente que a día de hoy todavía la pienses? Yo creo que hay muchas. Pues me empezó a venir a la mente como un montón de cosas muy tristes y desgarradoras. En uno de los programas que hacía, acompañé a una de las madres de la Candelaria a una exhumación del cadáver de su hijo. Fuimos a Concordia, fuimos con la policía, con el acompañamiento psicosocial, como que este tipo de eventos obliga, amerita, y fue muy desgarrador como ver. A ella un guerrillero le había dicho dónde encontrarlo, entonces le dijo exactamente el territorio y que él había ido y había puesto cintas amarillas en los arbolitos donde ellos habían enterrado cuerpos. Entonces es una cosa desgarradora ver como cada vez que los militares hacían un huequito buscando el cuerpo de su hijo, como la señora se iba partiendo, como se iba literal cayendo, desmadejando, esperando encontrar el cuerpo de su hijo. Ese día abrimos 16 huecos. 16 posibles tumbas. No encontramos nada. No encontramos nada y la señora lloró más por no haberlo encontrado. O sea, fue una cosa supremamente terrible y desgarradora. Y les voy a contar algo. Para que vean lo que es la guerra. La señora, pues la historia que nos había contado era que a su hijo se lo había llevado la guerrilla. Y efectivamente, pues la guerrilla fue la que se lo llevó. Pero lo que no me había contado era que su hijo había sido reclutado por los paramilitares. Su hijo hacía parte de los paramilitares. Y el micrófono simplemente le quedó abierto. Cuando ella estaba hablando con la psicóloga, yo escuché la historia y se las cuento por una razón. A ver, a la mamá le duele más o menos porque su hijo fuera paramilitar, guerrillero, estudiante, político. A una mamá le duele más o menos que su hijo se haya muerto si está en alguno de estos grupos. No, a la mamá le duele igual. La mamá es la mamá. La mamá lo tuvo, la mamá lo crió, la mamá. Además se los llevaron de manera forzada. Entonces, cuando los victimarios también terminan siendo víctimas. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros señalamos a todo el mundo por igual. Y lo que nosotros hacemos también es ser muy radicales y pelear con el otro sin saber realmente cómo ha sido su vida, qué oportunidades ha tenido, ¿cierto? Resulta que cuando yo fui a hacer era un programa que hacía para el ITM, que igual se emitía en Telemedellín. Yo hice igual el programa, o sea, al final no encontramos nada, pero yo hice el programa, yo hice la historia de la señora, desde las madres de la Candelaria, desde que salimos para Concordia, todo el trayecto, lo que pensó al final, todo. Yo hice el programa salió. ¿Y cómo les parece que alguien de la guerrilla vio el programa? Y le dijo, no señora, es que su hijo no estaba ahí, su hijo estaba allí. O sea, gracias al programa le dijeron exactamente dónde estaba su hijo. Ella pudo ir, lo pudo enterrar, tiene un lugar donde ir a desahogarse, a conversarle. Y claro que sana un poco el alma cuando eso pasa, que es lo que pretenden.
el hecho de hacer memoria, buscar la verdad. La señora tuvo miedo muchos años incluso de asistir, donde se reúnen las Madres de la Candelaria, que es en el Parque de Río. Tuvo miedo incluso, entonces ella iba y se quedaba lejitos, mirando como todas las mamás hacían memoria, buscaban los carteles, le hacían una oración a sus hijos, como lo hacen cada 8 días, los viernes a las 3 de la tarde. Y un día decidió hablar. Entonces, si ven como todos estos procesos son sanadores, el proceso de escuchar al otro, el proceso de darle la oportunidad, venga tranquila, que es que no le va a pasar nada. ¿Y eso quién lo hace? El gobierno, no, eso lo hacemos nosotros. Y las víctimas están al lado, están en la esquina de tu casa, ahí están. Eso es solo una de las historias, porque igual pues nosotros recorrimos alrededor de 60 municipios de Antioquia y la constante era esa. Constante, son historias realmente aterradoras. La verdad es algo... Todo eso me parece muy teso y muy bonito tu trabajo, porque es algo que hay que tener una estabilidad emocional muy grande, porque pensar que todo esto pasa día a día en nuestro país es muy lamentable. Gracias Sí, por eso. la verdad es algo pues bastante desgarrador, no solo pues uno que de tan solo escuchar la historia le entra como un sentimiento y uno se mete como en ese papel, a pesar de estar tan lejos y a la vez tan cerca de esto, porque es que esto, como tú le dices, no son pocos casos. Eso puede estar aquí al lado de uno, puede ser de un mismo vecino o hasta la misma familia de uno y uno muchas veces no lo sabe. Y siempre buscan como aclarar las cosas, por lo menos la señora, y espero que ojalá sean muchos casos más que logren saber con certeza qué pasó, qué sucedió. Así no, ya no se puede hacer nada, no se puede devolver el tiempo, que sepan concretamente dónde está su hijo, o su hija, o su mamá, o su papá, la persona que haga parte del núcleo familiar, que tengan a un lugar donde ir, donde saber que está descansando ahí, que pueden ir a desahogarse. Que las memorias, después, pues esa empatía, se trata de empatía. Creo que este tipo de historias son las que mueven la idea de este proyecto. Esto toca sensibilidades. No, yo creo que cualquier persona que escuche historias como esta dice que hay muchísimas más, las va a sentir, se va a imaginar y se va a hacer las mismas preguntas que tal vez se hacía esa mamá: ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y eso yo creo que es lo principal de este proyecto, y me encantaría en otra oportunidad de escuchar muchas más, porque sé que hay demasiadas. Y haciendo este proyecto también uno ha conocido, hay personas que, como tú dices, tienen miedo. Conozco familias que me dicen: a mí me encantaría hablar en su proyecto, pero a mí me da miedo, yo no puedo hablar. Y saber que esa mamá lo hizo y que así logró encontrar el cuerpo de su hijo, me parece que sí, es el fin del proyecto. Muchísimas gracias por compartirla. Y ahora entrando como al tema de otra pregunta, ¿tú cuál crees que es ahora el reto de la ciudadanía y en especial de los jóvenes después de esta etapa? O sea, ya vemos el conflicto ha mermado, por así decirlo, y hablan de que ese es el posconflicto, pero tú bien lo dijiste ahora, no estamos en posconflicto. Entonces, ¿tú qué piensas? Perdona, la pregunta es como el reto que tenemos en estos momentos. Sí, la ciudadanía y es en especial los jóvenes. Pues mira, como les decía ahorita, la violencia en el país lleva décadas, más de un siglo incluso. Y diferentes violencias donde no se ha escapado absolutamente nadie, ¿cierto? Donde atacan a los campesinos por sus tierras, donde atacan a los indígenas, donde atacan a los negros, donde atacan a las mujeres, donde atacan a los militares, a los políticos. Aquí nadie, absolutamente nadie se ha escapado. Entonces, yo siento que
que el principal reto es no perder la esperanza. Creo que porque muchas veces esa insatisfacción, ¿cierto?, hace que lo que hagamos es decir, esto no va a cambiar, esto es una mierda, ¿para qué se firman los procesos de paz? Eso no sirve para nada. Y yo sé, estoy convencida de que sí sirve y ese solo proceso nos ha dado esperanza a muchos en los últimos años. Si bien es cierto que no hay posconflicto, que seguimos, que hay grupos insurgentes, que el ELN no quiere dejar las armas, bueno, si bien es cierto, también es cierto, obviamente que hemos cambiado y que ha disminuido muchas cosas. Entonces el principal reto es ese, es no perder la esperanza, no dejar de soñar que es posible otro lugar, que es posible otro país. El mayor reto es que no repitamos los mismos errores como sociedad, porque también les decía ahora que todos somos culpables de alguna manera. El mayor reto es que los políticos empiecen a crear estrategias reales, estrategias permanentes, que los políticos que son los que nos gobiernan, en últimas, sean los que proporcionen también los escenarios y las posibilidades de que esto cambie, ¿cierto? Entonces, que cuando hablamos de verdad, les decía que hablábamos de justicia, de reparación y no repetición, entonces que ellos permitan que todas estas personas tengan justicia, no solo sabiendo la verdad, sino devolviéndoles su dignidad, haciendo que puedan tener derecho a la educación, que tengan un trabajito para poder sacar a sus hijos adelante, que tengan un lugar digno, que les devuelvan las tierras a los campesinos. El desarraigo es una cosa terrible, no es solo que te asesinen, a muchos no los asesinaron, pero los sacaron de sus tierras, que era el único lugar que conocían, que querían, que amaban, donde cultivaban su propia comida, y se vienen para esta mole de ciudad y se encuentran con que todo es distinto, ¿cierto? Que el clima es distinto, que el vecino es distinto, que el paisaje es distinto. Eso afecta psicológicamente de una manera terrible. Entonces, el mayor reto es ese, de ser corresponsables, ¿cierto? Es desde la casa crear espacios de diálogo, de buena comunicación, saber que no todo es responsabilidad del presidente, que todos somos responsables de alguna manera y que desde los pequeños actos podemos hacer grandes cambios. Yo creo que, por ejemplo, los profesores de ustedes también son parte fundamental en eso, y lo que ustedes están haciendo también es muy importante, y el reto también es seguir hablando y creerle a las víctimas y creerle a las mujeres y creer y saber que aunque no quisiéramos, han pasado muchas cosas y hacer algo entre todos día a día para que esas cosas no se repitan y para que entre todos podamos construir esta paz tan anhelada. Ya que pues yo opino lo mismo que tú, entre todos o con un granito de arena podemos dar un cambio, podemos todos hacer parte de esto. Esto es algo que directa o indirectamente nos afecta a todos, porque es nuestra ciudad, nuestro país, nuestra gente, y poco a poco esto se puede ir mejorando, se puede ir cambiando, inculcando no solo a personas mayores o jóvenes. Aquí entra todo el mundo, como le dije ahora, esto no se fija en si es rico o pobre, esto afecta a todos. Y te quería preguntar, ya que tocamos el tema, ¿tú qué entiendes por verdad y reparación? ¿Qué entiendo? Pues creo que lo hemos hablado durante todo el tiempo, ¿cierto? La verdad, como les decía ahorita, tiene todo que ver con el esclarecimiento de la verdad, de esos actos que de alguna manera han vulnerado los derechos humanos
de todas las personas, no solo en el país, sino bueno, del mundo y de los países donde existe una guerra y un conflicto. Entonces, en el marco de este conflicto, la verdad lo que hace es intentar sanar un poquito las heridas, ¿cierto? Es buscar como dentro de esos recuerdos lo que, lo que era o lo que siguen siendo esas personas. Entonces eso es muy importante eh, para reparar de alguna manera pues todas esas cosas que pasaron. Es fundamental, o sea, la memoria es fundamental por eso, porque ayuda a recordar, el otro nunca va a morir, o la tierra donde me desplazaron siempre va a estar en mi cabeza. Entonces, si no fuera por la memoria solita, no es una memoria sola, o sea, en este caso hablamos con la memoria, sí, pero entonces la memoria con verdad, qué pasó, quiénes fueron, por qué pasó, ¿cierto? Pero, bueno, sí, yo ya sé qué pasó, pero se está repitiendo, se sigue repitiendo todos los días, no, pero entonces es la no repetición. ¿Y usted qué garantías me va a dar? No solo como Estado, como les decía ahorita, también como sociedad civil, para que eso no vuelva a pasar. Y ya que me pasó, entonces, ¿cómo me va a reparar? ¿Cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer para ir sanando un poco las heridas entre todos? Es eso. Muchas gracias, Jack. Ya que conoces sobre nuestro proyecto y todo, ¿tú cuál crees que es la importancia de este proyecto y generar memoria y generar todo esto para recordar a las víctimas del conflicto armado? Porque pueden haber personas que no les interesara este proyecto y decir, sí, pues sabemos que estamos en un país lleno de guerra, pero a nosotros no nos importa porque no son nuestros familiares ni nuestras personas. Entonces, para ti, ¿cuál crees que es la importancia de nuestro proyecto de generar memoria? Como les decía ahorita, no son solo las víctimas las que deben procurar, ¿cierto? En generar memoria, no, somos todos como sociedad civil. Entonces, en este caso, es fundamental que el colegio tenga iniciativas como esta. Este tipo de proyectos son fundamentales, no solo porque los proponga un profesor, sino porque los alumnos se interesen también en ellos, como ustedes. Entonces, si los alumnos copian el mensaje, pues vamos a lograr definitivamente preservar esa memoria, o sea, crear conciencia, generar cambios entre todos. Entonces es fundamental que efectivamente los colegios, los profesores, los alumnos, los padres de familia hagan parte de este proyecto. Pues gracias. Perfecto, entonces, Miguel, de pronto tienes otra pregunta. Pues la verdad no es algo como, no es una pregunta en sí, queda es como la reflexión nuestra, como la forma que llegamos a ver esto, nosotros que estamos trabajando en este proyecto tan interesante, que probablemente, como Juan Manuel lo dijo, no pueda ser interesante para demás personas, tal vez sea por cuestión de empatía o porque no, simplemente no le dan una importancia mayor, por lo que no son familiares de ellos, no son personas cercanas a ellos. En mi familia no conozco algún caso así, pero me importa, me genera un sentimiento saber casos de las demás personas, saber qué sucedió, todo lo que se ha venido hablando en los últimos años, que esto es algo que nos impacta a todos de una manera fuerte, nos llega al corazón, porque hay variedad de casos. Ya si alguno de ustedes quiere dar algún mensaje, alguna reflexión. Jacqueline, en serio, muchísimas gracias. Creo que es muy importante para todos como sociedad saber esto. Como decía ahora, esto despierta sensibilidades. Obviamente no de todos, obviamente no todo el mundo lo va a conocer. Obviamente no vamos a lograr que todas las personas que no han podido hablar dejen de tener miedo, pero al menos vamos a darle la oportunidad a algunas personas que conozcan más de estas historias, que sepan que
el conflicto no ha acabado, que todavía estamos ahí, pero que es compromiso de nosotros como sociedad, como tú lo decías ahora, no perder la esperanza. En serio, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Para concluir, me gustaría como contarles una historia pequeñita, así súper resumida, para que entiendan que parte de la memoria también hace parte la reconciliación, que es un asunto también fundamental. Para esto que les digo, para que nos dejemos de señalar, porque siento que aprender también a perdonar, a escuchar al otro, a entender sus realidades, también hace parte, pues, como de este proceso de paz. Entonces, es una historia pequeñita, es de una señora que vive en San Rafael y le asesinaron su hijo, y ella supo quién le asesinó su hijo, y una vez se encontró con un chico tirado en la calle, le habían disparado, y se lo llevó para su casa. Ella lo sanó, lo ayudó, lo curó, estuvo con él mucho tiempo. Cuando el chico despertó, abrió los ojos y vio que en la pared del cuarto donde estaba la foto de la persona que él había asesinado. Y la señora sabía que era él. Se asustó muchísimo y a partir como de ese momento, pues la señora se llama Pastora, ella lo perdonó y empezaron a crear en San Rafael. Ustedes saben que los pueblos del Oriente Antioqueño fueron de los más golpeados. Empezaron a crear una fundación de víctimas y victimarios, donde se empezaron a reconciliar, donde empezaron a buscar pues, cuerpos que estaban desaparecidos, donde empezaron a construir nuevamente las casas de muchos, donde empezaron a perdonarse, a abrazarse y a crear como otra historia de vida. Hicieron grupos productivos juntos, entonces no es la memoria por la memoria, es lo que hay detrás, y la reconciliación entre todos es fundamental. Una de las tantas historias que hay. Para terminar, quería contárselas. Gracias, y bueno, espero que esto no solo sea como un proyecto, como un trabajo para presentarle al profe y para que pasen el año. No, esto tiene que ser como un proyecto de vida. O sea, ser multiplicadores de este tipo de temas es fundamental, y es parte de la responsabilidad que tenemos todos, y es parte de los retos que hablábamos del postconflicto. No dejar de hablar de esto nunca. Muchas gracias, Jackie, y es verdad, nosotros cuando Fallo nos habló de este tema, nosotros nos dio mucha ilusión porque es un tema que es muy duro y que todo el mundo debe saber, porque a diario pasa en un país que yo digo que acá somos un poco retrasados en cuanto a sentir empatía por el otro, en cuanto a todo, porque eso pasa diariamente. Acá no hay tolerancia, acá hasta un gay, una lesbiana, un transexual es discriminado. Acá vivimos en un país lleno de guerra y es muy, muy bonito y muy importante este tema. Estamos muy orgullosos de este proyecto. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Ya que por último, ya pues que Juanma toca el tema, esto no es un tema de rencor, esto no es de decir, bueno, este me hizo un daño, yo le devuelvo este daño. Tú le dices, es de reconciliación. Y es lo que todos deberíamos de intentar, de hacer, porque es que no es de intentar, es de hacer, de entre todos crear una comunidad que todos podamos salir adelante. Por último, ya que un mensaje que quieras darle a todas las personas, a los jóvenes, a todos. Pues creo que ya lo dije, que entendamos que esto no es un tema del presidente de la República, que es un tema de todos, desde las entidades sociales, culturales, desde los gremios económicos, desde los grupos de mujeres, de todos. Es un asunto de todos, la vida es un asunto de todos. Entonces, creo que con pequeños actos podemos hacer realmente grandes cambios. No creo que sea demagogia. Creo que este debe ser un tema del que hablemos todos los días. Creo que debemos escuchar y creerles a las víctimas, ¿cierto? Siempre. Creo que no debemos multiplicar los odios.
Creo que debemos ser empáticos con todo. Creo que en el momento en que empecemos todos a sentir que hacemos parte de un mismo país, de un mismo territorio, que tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, podemos empezar a ver como cambios significativos como los que hemos visto, porque no los podemos negar durante todos estos años. Entonces, nada, felicitaciones por el proyecto, espero que sigan adelante y que el tema les siga interesando incluso después de la graduación. Muchas gracias, Jackie, de verdad que un placer tenerte aquí en este proyecto y que decirte gracias. Bueno, chicos, gracias, Juan. Hasta luego. Muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto y nos despedimos desde el proyecto Memorias en la 9. La verdadera historia.